¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva edición de La Última Página. Les damos la bienvenida y los saludo muy cariñosamente y por supuesto, como no podía ser de otra manera, para que este programa exista Totalmente. es condición sine qua non, principio inmóvil de toda la existencia de La Última Página, esa entidad que de lejos, ataviado con su armadura dorada, se nos presenta y dice, aquí estoy. Y ¿Por qué he venido? Porrini es. Porrini es. Porrini sucede. Porrini ocurre. Y si Porrini sucede, de alguna manera conviene. Así que los saludo a la entidad inmarcesible. Eminencia. Sebastián Porrini, a quien saludo con este. Aparte faltó decir. Apretón de manos. Exactamente. Faltó decir que Porrini viene, se yergue su figura a lo lejos, ataviado y custodiado por tres leones. Claro. Que rugen. Soy como el Cid que venció al león. Claro, sí, Muy sí, bien. abrazo partido. En fin, aquí estamos nuevamente en una... Basta. Estamos en una nueva misión de La Última Página. Todo trata de ser decimos? serio, pero... Pero bueno, pero por ahí usted es serio. Sí, obviamente. Es un caso serio. Soy un caso serio, totalmente. Aquí estamos, como les decimos, nuevamente para intentar, cada tanto, todos los lunes, pensar un poquito entre todos la literatura en sus múltiples dimensiones. Y hoy particularmente hemos decidido o hemos pensado en hacer un programa un poquito más variado en cuanto a la cantidad. O sea, no vamos a centrarnos en un autor específicamente, Claro. sino que vamos a centrarnos en algo que pocas veces hacemos, que es un género. Exactamente. Uno dentro de la literatura. Atención oyentes de América, de Hispanoamérica. Exactamente. Y en todo caso, un subtipo dentro del género narrativo que es el cuento. No voy a hacer, disculpen los especialistas en literatura, que seríamos nosotros, esta distinción entre tipo, subtipo, género, subgénero. No. El cuento es una forma literaria, claramente, propio del género narrativo, una forma breve, ¿sí? Exactamente. Pero específicamente nos gustaría pensar hoy, dentro de las posibilidades que tenemos en una hora y pico de programa, el cuento dentro de la literatura argentina, ¿no? Que tiene una particularidad nuestra literatura, que está fuertemente marcada por la narrativa. Sí. Si bien hay novelistas de peso Grandes poetas. y grandes poetas, dentro de la narrativa, desde sus orígenes incluso, pensemos en El Matadero, quien gana la partida es la narrativa breve, el cuento. Entonces la idea sería pensar entre todos un recorrido histórico, social, cultural, estético también, en torno del cuento dentro de la literatura argentina. Sin ir más lejos, dos de los más grandes, importantes escritores de la literatura argentina, por lo menos los más reconocidos, citados en el mundo, que son Borges y Cortázar, o si se quiere Roberto Arlt, Borges, Cortázar, los tres también detentaron el cuento. Borges, Manejo de hecho, el cuento. no es, dentro de lo que es narrativa, se abocó a la escritura del cuento, ¿correcto? Sí. Y por supuesto a la poesía y el Ni ensayo. siquiera una novela. Ni siquiera, no. Ni siquiera una novelita, El cuento nada. más largo de Borges creo que es Tlönükvar, Orbis Tertius y el Congreso y tal vez los teólogos, pero Puede ser. muchas ya exageradamente, Son 6-7 páginas. Pero bueno, un poco la idea Depende de la edición, de claro. hoy es pensar en este 2024, ya entrados en el siglo XXI, qué ha pasado con el cuento en la historiografía literaria argentina. Uno podría pensar que hubo una influencia inmediata de la literatura de Poe, por ejemplo, ¿no? De Hoffman o de Washington Irving, y decir, bueno, sin embargo, no. No. La literatura argentina nace más en un campo de literatura francesa. Hay un culto a la literatura francesa que, si bien hay grandes cuentistas en el siglo XIX franceses, ¿no? Hasta el mismo Balzac ha escrito cuentos, pero que fue el gran novelista, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Es difícil ver por qué el cuento, pero a ver si podemos ir devanando. Bueno, en primera instancia tendríamos que pensar y definir dentro de lo que es el avance de la historia de la literatura con mayúsculas, ¿no? Una historia general de la literatura ya sin especificidades,
por supuesto tendríamos que remontarnos nilo tempore, ¿no? O sea, ya el mito, como narración, como tradición oral, es una forma narrativa breve, concisa. Pero si hablamos de cuento, o sea, el cuento como dispositivo literario más cerrado, más acabado, pulido, evidentemente estamos hablando del siglo XIX, el cuento moderno, que se preanuncia, por supuesto, en el fines del XVIII con Hoffmann específicamente, y que luego va a ser, bien dijiste, creo yo, Hoffmann, Poe, Maupassant, Ambrose Bierce. En el siglo XIX hay Washington Irving. Washington Irving, bueno, el mismo, Anton Chekhov. Sí, Anton señor, a quien le debemos un programa también. Hicimos uno. El Capote y... No, ese es Gogol. Gogol, tenés razón. No importa. A Chekhov le debemos uno, es verdad. Chekhov. Diego, estoy pensando en... ¿Cómo es? Melville. Herman Melville en Estados Cuento Unidos relato, también, ahí, un poco más largo, pero... Rudyard Kipling en Inglaterra y toda la cuestión. Digo, el siglo XIX paradójicamente va a ser como dicen algunos, un siglo fabuloso, un siglazo, como dice algún youtuber muy conocido, porque va a dar pie a muchísimas renovaciones, innovaciones y reacciones, por supuesto. Estamos hablando del gran siglo de las revoluciones, la revolución industrial y bueno, por supuesto los resultados como siempre decimos, de la Revolución Francesa, la revolución de las ideas norteamericanas en torno a la libertad. Digo, fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX va a ser un momento de esplendor. Y en definitiva, el cuento moderno, tal como lo entendemos hoy, nace en el siglo XIX, con estos nombres que decimos, ¿no? En Estados Unidos, con Washington Irving, Herman Melville, Edgar Allan Poe, como, no solamente como cuentista, sino como teórico del cuento. Nathaniel Hawthorne, Rudyard Kipling, Maupassant, Ambrose Bierce, bueno, y todos los que hemos nombrado, de alguna manera. Bueno, Hoffmann, sin ir más lejos. Hoffmann es claro, es el hombre que tira de la piedra, arena. ¿no? Claro. Y observen ustedes que dentro del surgimiento del cuento va a haber también un género dentro del cuento, que es el género fantástico, al principio, ¿no? Maupassant, bien dijimos Poe, Chekhov, bueno, Chekhov no tanto, pero Poe sobre todo, y Hoffmann van a pensar el cuento como un dispositivo casi mecánicamente perfecto. De la otredad. De la otredad, claro. Por supuesto. O sea, los grandes cuentos de Poe, El gato negro, El corazón delator, William Wilson, El pozo y el péndulo, El tonel de amontillado, esos cuentos a los que les hemos dedicado un programa, breve pero programa al fin, se plantean el problema de la otredad que se aparece, ¿no? El fenómeno de la otredad. Dos cosas, ¿no? En ese momento que podemos decir, las crea Poe, o es el que la estetiza de manera brillante, que son el enigma de resolución, o sea, el policial, ¿no? Y lo mistérico sin resolución, porque es un misterio justamente, sobre la base de lo fantástico. Exacto. Fíjense cómo el maestro Poe, San Edgardo, hace fundamentalmente una idea clave de dos mundos: el mundo de lo concreto, racional, que puede ser resuelto, como es el caso policial, con el caballero Auguste Dupin, como decimos siempre, con sus, ¿no? Tiene también sus cositas, no lee exactamente cosas comunes el caballero Dupin, y el mundo de lo mistérico, el mundo de lo inexplicable, ¿no? De hecho, su libro, el único libro que reunió algunos cuentos de Poe, es narraciones extraordinarias, claro, historias extraordinarias. Entonces, narraciones extraordinarias. Ya de entrada, cuando hablamos de cuento moderno, tenemos que pensar en ese modelo. Por supuesto que habrán notado que estamos hablando de literatura específicamente en lengua no castellana. También el siglo XIX va a ser el siglo de esplendor de la narración breve en español, en castellano específicamente, Gustavo Adolfo Bécquer, con las leyendas específicamente, y por supuesto donde va a tener su mayor esplendor, no tanto en España, sino en Hispanoamérica. Y específicamente ahí sí, vamos a empezar a trazar algunas líneas particulares. Si tenemos que pensar en un
origen del cuento o dónde abrevan los orígenes del cuento, tenemos que ir a lo que decíamos recién, ¿no? Europa y Norteamérica, fines del siglo XVIII, principio del siglo XX, del XIX, perdón, y todas estas derivaciones, como bien decía Sebastián, ¿no? La idea de la presencia de un enigma, la presencia de un misterio, la presencia de la otredad, y de qué manera el cuento es una especie de, un dispositivo perfecto que funciona mecánicamente. De hecho, Héctor Álvarez tiene Murena, que leer en menos de una hora. Dice, claro, no, totalmente, de corrido. Héctor Álvarez Murena dice que Poe es justamente la devolución a Europa, ¿no? Desde América está haciendo una devolución a una tradición que viene desde Europa, porque el cuento in illo tempore, pero sí, bueno, la gran renovación. Y ahí viene una primera diferencia. Ahora vamos a América, a Hispanoamérica. La gran diferencia, sobre todo en el siglo XIX, porque en América y sobre todo en Argentina, el esplendor del cuento y el problema de definir y de segmentar la historia del cuento en Argentina va a ser también un problema con el movimiento literario. Uh-huh. Piensen ustedes que además de todo esto que estamos diciendo, el siglo XIX es el siglo del naturalismo, claro, y del realismo. Entonces uno se pregunta, una novela, esas grandes novelas, ¿no? Esas grandes tiradas, Benito Pérez Galdós, exactamente, Balzac, bueno, Flaubert, sin ir más lejos, por poner un caso. Claro. Flaubert tenemos otra cosa ahí. Pero esos grandes novelones, a veces Víctor Hugo, ¿no? Todas las novelas tiradas, Nuestra Señora de París, Lo Miserable y tal, claro, eran, de algún modo, o podríamos resumirlo de alguna manera, un espejo o una representación de cierta realidad. Balzac, ¿no? La comedia humana. Claro. Ahora, París completa. Exactamente. Exactamente. El cuento, sin embargo, no puede ser pensado como una representación de la realidad. No, eso es. Por la brevedad. Hay una... Hermano de la poesía, diría yo. Exacto, tiene que es algo tan... Es como una fotografía tomada en un momento, pero ni siquiera un plano general la fotografía. Es un objeto, un momento, una situación por una luz, ¿no? Uno diría, luz. Si fuera fuera cinéfilo, claro, diría la luz. La luz, la iluminación, claro. ¿Qué se ilumina, qué no se ilumina? Incluso lo que no se ilumina es lo que genera eso que está... Bueno, hay una anécdota que no sé dónde lo escribe, pero está citado por allí, de Somerset Maugham, que una mujer mira un cuadro y le dice, un cuadro de una mujer, representado en una pintura, y dice, así no es una mujer, le dice esta persona. Y el pintor le contesta, tiene razón señora, no es una mujer, es un cuadro. No, es decir, claro, el cuento es eso. Claro. O sea, si yo busco encontrar como si puedo encontrar en la novela, decía Sebastián, París completa, en un cuento busco encontrar esa representación o esa suerte de reflejo, espejo de la sociedad o de la realidad, no, el cuento es otra cosa. Totalmente. El cuento opera en dimensiones distintas. Por eso el borde con lo poético, que tal vez alguno de ustedes está pensando, ¿cómo? Piensen ustedes que posiblemente el más grande poeta del siglo XIX, Charles Baudelaire, ¿no? Y estoy en discusión porque hay otros monstruos, pero Baudelaire es uno de los que está en el panteón sin lugar a dudas, tradujo a Poe. O sea, no tradujo a... Está bien, Poe escribió 4 o 5 poemas, The Raven, ya lo sabemos, ¿no? Annabel Lee y demás. Pero su gran trabajo está en la narrativa y tradujo los cuentos. Dice, ¿qué lo lleva? Y bueno, ¿qué dijo Baudelaire, no? Aquí al maestro, ¿no? Dijo 2 cosas. Acá está el maestro y yo sé de Mestre, me enseñó a pensar, ¿no? Lo digo porque cada tanto hay que recordar al conde Saboyano, ¿no? Esos son los franceses de buena línea, no como otros que son un bodrio. Sí, Hugo. Pero volviendo a esto que decías, ¿no? Muy bien, Poe como marca y el cuento como muy cercano a la poesía. Y es ahí donde me parece la problemática de los límites entre un género, otro, un movimiento, otro, que en Hispanoamérica se va a generar una primera ruptura. Pero en Argentina, sobre todo, se va a generar esa ruptura, para mí, con más fuerza. Después, por supuesto, ya avanzado el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, el cuento hispanoamericano va a ser
fundamental, ¿no? Ya hablaremos un poquito de algunos autores, pero en el siglo XIX me parece que se da una componenda muy interesante, sobre todo en Argentina, y que es la fundación de lo que podríamos llamar una literatura argentina. En el programa que dedicamos al El Matadero de Esteban Echeverría, hemos hablado largamente sobre la problemática de la publicación, sobre la dificultad... Sobre lo que trata, sobre los símbolos, y sobre todo sobre la clasificación genérica, ¿no? Exacto. Para algunos es un relato de costumbres, para otros críticos es un cuento no terminado. Noé Gittrich, por ejemplo, decía que era una novela a la que en un momento al narrador se le olvidó que era una novela y le dio el pulso de un cuento, ¿no? Y la terminó. A partir del degüello del niño se convierte ya en un cuento, que hay 2 relatos, bueno, en fin, una cantidad enorme de teorías. Pero no es menor que El Matadero se publique, gracias a José María Gutiérrez, en 1871, posterior a todo el despelote, digamos, después de Caseros, ¿no? 1853. Claro. Un momento en el que lo que podríamos llamar un prototipo de Argentina empezaba a estabilizarse. Sí. Luego vendrá la generación del 80 y digamos, ya es un hecho la institución del Estado argentino como tal. Si me permitís, Diego, para nuestros oyentes de otras partes de América, la literatura argentina del siglo XIX tiene 2 hitos claves, el Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro, ¿no? Uh-huh. Ahí están los 2 hitos claves. Y fíjense que ahí hay una problemática clave que es el interior, Buenos Aires, el conflicto, el gaucho, todo lo que el intelectual afrancesado. Y después hay una literatura, me atrevo a decirlo, me atrevo a decirlo, pero menor en muchos sentidos. Las novelas argentinas del siglo XIX, yo diría hasta las de Cambaceres, bueno, que hay que decir que son las mejores, hasta las novelas de Cambaceres son Amalia, bueno, en fin, qué sé yo, como retrato de época, Elvira o la novia del Plata, ilegible. Son realmente, hay grandes poetas, ¿no? Estoy pensando en el Santos Vega de Rafael Obligado, estoy pensando incluso en el Fausto Criollo de Estanislao del Campo, por supuesto el Martín Fierro, ¿no? Obviamente algunas rimas de algunos poetas y demás, Guido Hispano, que tiene cosas muy bonitas también, pero va a haber que esperar, la novela para mí, la gran eclosión la hace Cambaceres, ¿no? Y después va a venir La Bolsa de Martel y demás. Me parece que ahí va a tomar Pero en el fondo, lo que vos decís, ¿no? Subyace el cuento. ¿Con quién? Echeverría escribe El Matadero y es discutible, pero el gran escritor, que no es muy leído, es Holberg, que crea la literatura, para Argentina, la literatura fantástica. Estamos en 1870, 1880. ¿Sí? Holberg, que es un naturalista y demás. Eduardo Holberg, que tiene, por otra parte, trabajo sobre su área de experticia, que es la botánica, ¿sí? Pero fue un gran escritor. Por suerte, sus cuentos fueron recogidos en el siglo XX en una colección que valía oro. Yo tengo el tomo de Holberg, no lo tengo aquí delante, que dirigía el gran Gregorio Weinberg. Algún día habría que hablar de los editores en el mundo, ¿no? Editores y críticos, porque Weinberg era una eminencia, ¿no? En los estudios. Las personas que rescataron, ¿no? Sí. Las personas que rescataron y que alguno le habrá dicho, esto es una locura publicarlo, pero él dijo, tiene que haber un reservorio, ¿no? Porque si no había que ir a los libros ya amarillentos y apolillados del siglo XIX para encontrar, o a revistas perdidas. Se hicieron libros en el siglo XX en una colección maravillosa que creo que es La Cultura Argentina. Después lo voy a buscar claramente. Son unos libros celestes y blancos, justamente, en ese sentido. Yo he leído de ahí cosas increíbles, desde textos anarquistas que estaban en revistas perdidas, hasta materiales de los primeros materialistas, de los primeros utopistas argentinos. Muy interesante. Perdón, Diego. No, al contrario, porque vas por ese lado. Digo, para no detenernos ya tanto en El Matadero, solamente señalar esto. El problema esencial con la irrupción del cuento en Argentina es el género.
el género y, si se quiere, la dislocación, no dislocación, sino corrimiento del centro de atención. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que en Europa el siglo XIX es el siglo del naturalismo, del realismo, incluso a Hispanoamérica el naturalismo y el realismo llegan casi juntos. Totalmente. Cambaceres. Justamente llega en un momento en el que la Argentina, la generación del 80, qué sé yo, Cambaceres, Lucio Mansilla, Eduardo Wilde, Miguel Cané, esta suerte de normalización, si se quiere, tenemos del que hacer Estado un programa argentino. Mansilla. Sí, una incursión a los indios Ay, qué ranqueles, lindo, por ejemplo. Excursión. Y ver también algo que es interesante, pero también es una marca propia de la identidad argentina, y que es esta tensión que se genera entre, bien decías, ¿no?, la mirada del intelectual europeizado. Vos lees las novelas de Cambaceres y tienen un contenido, bueno, en la sangre. Terrible. ¿Cómo se llama la otra? Sin rumbo. Sin rumbo, ni hablemos. Yeah. Que aparte son novelitas breves, no son extensas. 140 páginas. Tienen una cuestión ahí en torno del hombre en el mundo, sobre todo en la ciudad, y la mirada del campo como lo salvaje, como la barbarie. No es solamente la dicotomía sarmientina, civilización o barbarie, Buenos Aires o las provincias, ya es directamente una cuestión urbana. Exacto. Contra lo salvaje, sanguíneo, en la sangre de Cambaceres. Claro, que es contra el inmigrante italiano. Contra el inmigrante italiano, otra vez, Pou ahí dando vueltas, ¿no? La otredad, lo otro, claro, que viene. En Mansilla serán los ranqueles, la cuestión que sigue siendo, por supuesto, el problema eterno de la literatura argentina, es decir, el campo, la ciudad. ¿Ustedes quieren saber por qué nos tratamos de che? ¿Vieron que decimos che, tal cosa, los porteños, mucho, y ya en la Argentina en sí? Che, lean a Mansilla, ahí lo van a encontrar. En excursión. Pensé que era por Ernesto Guevara. No, al contrario, a él se lo ponen a Ernesto Guevara justamente porque decía che, tal cosa. Sí. No, típico. Es nuestro vocativo, interjectivo, claro, vocativo, diría. Claro, exacto. El doctor Batistese. Muy bien. Si digo che Seba, junté dos vocativos. Entonces, bueno, ese momento, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, va a ser clave para entender esto que decía, el problema de la distinción de un género. Obviamente ahí hay una adopción del naturalismo. Cambaceres en sus textos es naturalista, no así el cuento. El cuento, no. En Holmberg, en Wilde. Wilde es muy lindo. Y por supuesto, Tini es un gran cuento. Lo que va a venir es la primera mitad del siglo XX con la irrupción del modernismo. Bien. Y ahí, paréntesis. Bomba. En 1906, don Leopoldo Lugones escribe el mejor libro de cuentos de la historia argentina de la primera mitad, ¿no? Uno diría hasta Borges, me atrevo a decir, contando al querido maestro Horacio Quiroga, ¿no? Que es, el libro de Lugones es Las Fuerzas Extrañas. Fuerzas Extrañas para mí es uno de los grandes libros del cuento argentino. Yo, si querés, Diego, lo resumo brevemente. Adelante, un poco para que vayan viendo el panorama. El libro tiene dos partes. Sí. Primero, hay la segunda parte, me voy a ocupar de la segunda primero. Es una enorme disquisición sobre ciertos temas de la ciencia en el momento. Todo filtrado por teosofía, por ciertos elementos propios del ocultismo de la época. Exacto. Y la primera parte, los cuentos en sí, del cual La lluvia de fuego, ¿sí? La estatua de sal, Los caballos de Abdera. Los caballos de Abdera. El escuerzo. Son cuentos que vayan a leerlos ya. En internet se consiguen. Yo sé que en otros países los libros de Lugones lamentablemente son difíciles de conseguir. Yo tengo una edición de don Pedro Luis Barcia, quien fuera presidente de la Academia Argentina de Letras, con estudio de él, que es una exquisitez. Y en esos cuentos Lugones da una maestría del lenguaje imponente y de la acción, porque son perfectos. Sí. Los caballos de fuego es algo. La lluvia de fuego es un cuento imponente. Transcurre en Sodoma y son las memorias de un sodomita. Hay
una mirada modernista en eso, por supuesto. Viola Querontia, muy bien, es decir, esos cuentos, pero bueno, el esfuerzo es... ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que con Lugones se da algo que va a ser una marca, incluso previo a Borges. Y bueno, Justamente, maestro, ¿no? Por eso. Claro. Tal vez con Macedonio, por eso la Sí, influencia de claro. Macedonio en Borges, y que es justamente la desnaturalización no del nacionalismo, no es el nacionalismo lo que quiero expresar. No, en ese momento no. La desargentinización, si se quiere, una palabra medio Cultura complicada. universal. Esa. Si uno lee a Lugones, está leyendo a un cuentista o a un texto que puede ser leído en cualquier otro país del mundo. Totalmente. Y el impacto es el mismo. Entonces yo creo que lo que entiende bien Lugones, o por lo menos lo que entiende bien esta generación de primeros generación literaria, digamos, Sí, de primera mitad del siglo XX, Lugones, Borges, Macedonio, Horacio Quiroga, es que se puede hacer o se debe pensar la literatura como algo que trascienda fronteras. Sí. Ojo, Lugones escribe La Guerra Gaucha también, Sí. ¿no? Pero también escribe El Imperio Jesuita, Oh, que es, y escribe Las Fuerzas Salvajes, y escribe Lunario Sentimental, que es, o sea, Lugones creo que es, Mario, de alguna manera, uno de los epítomes de lo que es la literatura argentina con mayúsculas. Sí, en señor. el sentido de, no es, digamos, no niega la problemática y el conflicto de estar en Argentina en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero tampoco se queda anclado en esa problemática, en esa temática medio coyuntural, hasta si se quiere regionalista. no, claro, ese es que otro tema. Sale a otro... El conflicto Buenos Aires y provincias también se va a dar en el cuento, pero un poquito más adelante. El realismo regionalista, que tuvo muchísimos seguidores en Argentina, Mateo Bosch, por ejemplo, el gran cuentista santafesino. Bueno, Santa Fe es Claro, no lo vamos a desvalorizar, para nada. Por supuesto, después Belmiro Ayala Gauna, ¿no? Grandes cuentistas argentinos de lo regional, pero bien dicho, no porque... Belmiro Ayala Gauna. Claro, Sí. Grandes cuentistas. Después va a venir Enrique Bernique, ¿no? También desde el interior con una visión muy particular. Algún día haremos un programa de Wernicke, o Bernique, como ustedes quieran, porque es con W. Pero hay allí, exacto, como bien dijo Diego, la aparición de un Lugones que escribe un libro de cuentos. Él es un gran poeta y, sin embargo, escribe magistralmente la prosa. Escribe un libro de cuentos que es colosal, que es Las Fuerzas Extrañas. Luego vendrá Cuentos Fatales, que no le desmerece tampoco. Los cuentos sueltos, porque hay un montón de cuentos que fueron publicados en revistas que después aparecieron, ya les digo, gracias a las colecciones que se hicieron. Filosofícula, que es un gran librito, lamentablemente no reeditado, creo yo tengo la edición de 1924, ¿no? Y 100 años atrás, miren ustedes. Y en paralelo, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, que para mí es uno de los grandes. No solo en paralelo, sino brevemente también, Amigos, por allí ¿no? aparece Roberto Pairó. Cuentos de Pago Chico, ¿no? Sí, pero señor. eso ya es, o sea, lo regional. Justamente, el contraste es un Lugones o un Quiroga, Claro. pensando una literatura fuertemente influida, son fuertemente argentinos. Horacio Quiroga por lo local. Por lo ¿no? local. Los cuentos de la selva. Bueno, pero después te escribe un Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. No, bueno, claro. 1917. Qué sé yo, ¿qué podemos decir? Ya le dedicamos algo a Quiroga en un vivo en Instagram. Sí, exactamente. Pero, Quiroga... Más allá. Quiroga logra lo que logra Poe. Sí. Que es ver. El decálogo del buen Exactamente. Quiroga logra ver la forma y el fondo. El fondo es, por supuesto, el contenido es el cuento. Obviamente. Y la forma también es el cuento, pero una teoría sobre esa forma. Totalmente. O sea, Quiroga logra entender que el dispositivo literario, el mecanismo de su literatura es el mecanismo breve. Totalmente. Es el cuento. O sea, por supuesto, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, son creo yo 12, 13 cuentos, donde creo yo que están los cuentos más terribles,
de la literatura argentina, por lo menos de la primera mitad del siglo XX. Plumas. Para citar El almohadón de plumas, A la deriva, La miel silvestre. La miel silvestre, hay uno que es terrible, La gallina degollada. Qué gran cuento. Hay uno que es el del joyero, ¿cómo se llama? El que hace Sí, señor, el alfiler. El alfiler, no es el alfiler. Tiene un nombre. Sí. ¿Cómo exquisito. Ya me voy a acordar. La miel silvestre es una cosa, bueno, Gabriel Benincasa, que está bien en la casa, ¿no? Que están todos estos temas, que no dejan de ser cuentos que transcurren sobre todo en la región mesopotámica. No olvidemos, por si no lo saben, Quiroga vivió buena parte de su vida en la región de Misiones, muy amigo de Alfonsina Storni, que no es menor también. Bueno, todo lo que sabemos de Quiroga. Hemos hecho un programa, la querida Alfonsina. Sí, su trágico final y tal. Pero Quiroga logra, para mí, establecer un parámetro, un canon sobre el cuento como fatalidad también. Bueno, yo creo que... y lenguaje. Sí, lenguaje. Yo creo que Lugones, que había escrito grandes cuentos, dejó el cuento por Quiroga. Sí. Pero esto no porque lo sepa o lo leí o lo intuyo, siendo grandes amigos. Dijo, ya está, tengo a un monstruo al lado, tengo que dedicarme a otra cosa. Pero realmente, siendo Lugones quien era, pero en la década del 20 le van a salir competidores a Quiroga, sobre todo por efecto de la vanguardia. Estoy pensando, por ejemplo, en Eduardo Mallea, Cuentos para una inglesa desesperada, que son menores, valga decirlo. Los de Méndez Calzada, los cuentos de Álvaro Yunque, que hay algunos que son exquisitos, valga decirlo. En ese momento se está dando un fervor. Aparece luego los cuentos de Roberto Art, ¿no? El jorobadito. Claro, el criador de gorilas, ¿no? Cuentos espectaculares. Art era un narrador Claro, porque estamos hablando de los españoles, ¿no? Años 20, años 30, previo al Borges consagrado. Ya ¿no? está por venir. Entonces, ahí viene. Para ordenarnos, ¿no? Tenemos fines del siglo XIX, exacto. La generación del 80, breve referencia a Wilde, Holmberg. Incluso alguna cosa de Mansilla. Mansilla, bueno, pero más ricos en la narrativa extensa. Totalmente. ¿no? Luego tenemos primera mitad del siglo XX, primeras décadas Lugones. Lugones, La Bomba, La Fuerza Quiroga, todos los cuentos de Quiroga. Todos. Y ahora, en ese intermezzo, ¿no? Aparece un Pairó, aparece como bien decías recién, Eduardo Mallea, Art, en los años 30, pero Art va a ir por otro lado. Exactamente. El mejor Art es el Art Álvaro Yunque, Méndez Calzada. Hasta que, 1930 y largo, 40... Ahí aparece Don Jorge Luis. Don Jorge Luis. En el 35 publica Historia Universal de la Infamia. Sí. Libro que yo creo que es la piedra, no es el mejor libro de Borges, pero sí es la piedra de toque que está diciendo hacia aquí voy. ¿no? Borges. Es el mojón. Es el mojón. El gran poeta que es Borges, es un gran poeta, pero obviamente como narrador es muchísimo mayor. En el año 35 publica Historia Universal de la Infamia y en 1941 El Jardín de Senderos que se bifurcan, que luego será Ficciones en el 44. Junto con Artificios. Exactamente. Bueno, ahí ya hay un quiebre absoluto, total, ¿no? de la literatura que opta por la fantástica. Sí. Junto con su amigo, que no es menor, un gran cuentista, don Adolfo Bioy Casares. Sí. Muchas veces ninguneado por su clase social. Le hemos dedicado 2 programas. 2 programas, exactamente. Perjurio de la nieve. Y total, qué lindo cuento. Y su esposa, Silvina Ocampo, que está desarrollando, en el 48 esa autobiografía de Irene, que está desarrollando un cuento también de naturaleza, cuasi fantástica en muchos casos. También no olvidemos la influencia del Grupo Sur en ese momento. Como ya hemos dedicado. Imposible olvidarlo. El problema de Boedo, Florida, el Grupo Sur y todo ese despelote. También hay un programa en torno a ello. Silvina Ocampo, por supuesto, inevitable en esa componente. Pero, ¿sabes quién, Diego? El que fue secretario de Sur, secretario de redacción, tiene 3 libros publicados. Los 3 son brillantes. Que es el queridísimo José Bianco.
José Bianco, La claro. pequeña Guiarós Sí. es un muy bello José libro Bianco, muy querido por Ángel. de cuentos, sí, por supuesto. Bueno, La pérdida del reino es una novela. Las ratas. Las ratas es otra gran novela, ya le dedicaremos. Por eso ahora lo vamos a pasar por arriba, pero Sombra suele vestir es uno de los grandes cuentos de la narrativa argentina del siglo XX, ¿no? Está en la antología de la literatura fantástica de Borges y Bioy, ¿no? Uno dirá Borges, Silvina. ¿no? Cortázar también aparecerá ahí más aparece adelante, Cortázar. en los 40, 50. Claro, digamos. porque publica Casa Tomada en el 48, 48. y eso va a ir a Bestiario en el 51. Final de Iniciando, Juego. bueno, toda la tradición. Cortázar ya hablamos también. Sí. Si no, A ver, Borges, ya hemos hablado de Borges, pero para mí los 4 libros de narrativa breve, vamos a ver, hacer un 4, por supuesto. ficciones. Ficciones, El Aleph, Sí, El informe de Brody, sí. y para mí, aunque no es estrictamente narrativo, El Hacedor. Para Claro. mí, El Hacedor. Donde juegan. Obviamente me estoy olvidando de... Bueno, yo te voy a poner en un problema. A ver. ¿Dónde llega una síntesis? En Los Conjurados. Y claro, son pasa cuentos, que ya los cuentos poemas. Sí. ¿no? Ya No, es lo breve por no lo me breve. arriesgaría a decir cuál es el mejor de los libros de No, Borges, porque no, es tampoco. difícil porque no puede ser Tampoco. uno solo, pero igual también ojo con Borges, no crean que digo, ya Los Conjurados es el cenit. O sea, después de ahí, qué sé yo. Sí, ya está. Año 85. Año por lo tanto. 85, Claro, ya está. es su cenit literal. Él se despide con un libro que es... Sí. Y yo creo que con Cortázar pasa lo mismo. Yo con Cortázar tengo un poco más de resistencia para pensar En un mejor en libro. un mejor libro. Para mí el mejor es Bestiario, junto con Final de Juego. Sí, estamos de acuerdo. Te iba a decir, epa. Final no, por supuesto. Pasa que Final de Juego tiene de pronto ese coqueteo. Bueno, todos los fuegos el fuego. Sí. Las armas secretas. Las armas secretas, de Soras, el cuento de Soras. Claro. Pero ¿qué pasa con Cortázar? Cortázar me parece que es un gran expositor de técnicas narrativas. Yo creo que el monólogo, el discurso indirecto libre, creo que a Cortázar difícilmente le gane a alguien. Pero ¿qué pasa? Son como destellos. Sí. Yo lo trabajé muchísimo, muchos años en la escuela como profesor, ¿no? Lo daba. Llegó un momento en el que, bueno, ¿cómo se llama? El jardín, Continuidad de los Parques. Continuidad de es los un cuento Parques. breve, de una página. Una dos página. páginas. Yo ya no sé qué más encontrarle, porque Es brillante. es brillante. Pero ¿qué pasa? Pasado por el tamiz, bien bueno. fino, es un excelente exponente de estrategias, recursos, dispositivos narrativos, pero desde mi punto de vista... Está también el juguetón, ¿no? El de Cronopios. Exactamente, Claro. 62 modelos para armar, que no... En cambio Borges, que uno podría decir, che, pero Borges hace algo muy parecido, o sea, tú pones un tigre, la dualidad, el narrador confuso... La rosa de los gnósticos. Pero Borges logra justamente esto que ya había anunciado Lugones, sin dejar de ser extremadamente argentino, y hasta me atrevo a decir porteño, nos puede llevar... Y Lugones era cordobés. Bueno, ni hablemos, ¿no? Nos puede llevar o nos termina depositando en la literatura universal. Volvemos al ensayo del escritor argentino y la tradición, ¿no? Claro. Ahí lo dice claramente. Entonces esos 2 libros de Borges, que son como los más citados, El Aleph y Ficciones, sobre todo Ficciones. El Aleph todavía mantiene algún cuentito muy autóctono, qué sé yo, ¿cómo se llama? El de Otálora. Sí, el Benjamín muerto. Otálora, El Muerto. Uh-huh. El Aleph mismo, ¿no? El inmortal. El inmortal y tal. Pero ya en Ficciones tenemos el Jardín de los Senderos que se bifurcan, La Muerte y la Brújula. Ay, Dios. Deutsches Requiem es del Aleph. Deutsches Requiem. Bueno, ¿Qué mismo cuenta? el Aleph. Podemos citar casi todos los cuentos. Son perfectos. Otro, El Sur, Bueno. en Ficciones, biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Este cruce de la opción de la literatura por la literatura misma, ¿no? La literatura, ¿dónde nos tiene que llevar? A la literatura. Y eso está en los cuentos de Borges. Sí. Esa es la cuentística de Borges. Lo que pasa es que esa paternidad de Borges y de Cortázar en los años Sí, 40, 50,
va a encontrar obviamente su parricidio. Exacto. Van a aparecer grandes narradores del cuento. Esto lo digo sobre todo para nuestros suscriptores de otras partes. Los argentinos supongo que más o menos lo tenemos en claro, pero no tienen que conocer la literatura argentina porque no es el ombligo del mundo, obviamente. Pero luego de Borges y Cortázar se va a producir una reacción inevitable de una serie de jóvenes que van a narrar de otra manera, aunque reconociendo que están en diálogo con estos señores, o mejor dicho, en discusión. Yo ahí no puedo dejar de nombrar a Abelardo Castillo. Bueno, ahí empiezan los laterales. De la segunda parte, ¿no? Sí, los laterales. Porque previo, digo, la gran pregunta que se han hecho críticos como Beatriz Arlo, como Ricardo Piglia y tal, y bueno, y han encontrado respuestas muy cercanas a sus satisfacciones personales, ¿no? La famosa continuidad borgiana que hace Piglia diciendo que Puig, Manuel Puig, o Puig, como deba decirse, es, bueno, y uno de ellos nombra a Rodolfo Walsh. Claro. Rodolfo Walsh. Bueno, ahí viene. Pero más allá, la pregunta es, ¿qué hacemos? Yo cuentista, año 55, estoy empezando a publicar, años 60, y tengo a Borges ahí, tengo a Cortázar también. Pongamos que pasamos esa etapa de juventud y de enamoramiento rutilante con un Cortázar y superamos esa etapa. ¿Qué hago después de Borges? Claro. Bueno, y aparecen narradores interesantes. Uno de ellos es Abelardo Castillo. No olvidemos también la importancia de las revistas literarias de esa época, ¿no? El Escarabajo de Oro, el Grillo de Papel. El Grillo de Papel, que son las de Abelardo. Abelardo Castillo es un escritor distinto, es un escritor que está por fuera de estas discusiones, admirador, por supuesto, de Borges. Las otras puertas es un libro pero logra perfecto. Condensar una forma narrativa muy influido tal vez por Quiroga, en algún punto, con un lenguaje y con unos... O sea, muy también deudor de la técnica narrativa cortasariana, logra dedicado por momentos... a Cortázar. Dedicado a Cortázar, por supuesto, pero superador. Sí. Superador. Bueno, en esa época tenés Sáenz, ¿cómo es Dalmiro Sáenz. 70 veces 7 es uno de sus grandes... para mí es el mejor libro de él. Sí. De y aparte el humorismo también en la cuentística, exacto. ¿no? Y en esa misma época, un novelista recién descubierto va a empezar a escribir cuentos. Sí. Marco de Nevi. Marco de Nevi es un cuentista de lujo. Su libro Falsificaciones... Ya le dedicamos un programa de Nevi. Sí, por supuesto, se lo dedicamos. Falsificaciones es... Vayan a buscarlo, es una joya, está reeditado, es un libro exquisito, amén de otros, por supuesto, porque yo insisto en que Rosaura Layez es una gran novela y Ceremonia Secreta me pongo de pie, pero sus cuentos son joyas, realmente. Hasta me atrevería a decir que, por ejemplo, El amor es un pájaro rebelde, que es uno de sus últimos libros de cuentos, sigue demostrando una maestría notable. Eso es de Carmen de L'amour, c'est un oiseau rebelle. L'amour. Bueno, no voy a cantar porque ya sabemos que... L'amour, c'est un oiseau rebelle. Bien. El amor es un pájaro rebelde. En el medio de todo este escenario, estos muchachos, aparece un Mujica Lainez también. Bueno, Misteriosa Buenos Aires, 1951. Un monumento. Hay una suerte de digamos, convivencia. Convivencia que, a ver, vamos a decir algo. En la variedad está el gusto. Sí, me permito hacer una pequeña observación. Uno dice convivencia por una cuestión de comodidad historiográfica. Obviamente, si uno viviera en esa época, pensemos hoy, ¿no? Obviamente, Borges, Cortázar, Art fueron objetos de canonización de la crítica, ¿no? Fueron objetos de estudio de la crítica. Tal vez Mujica Lainez no, tal vez Castillo no, pero quitemos este manto de criticología y pensémoslo dentro de un panorama. Estamos creando, y todos de alguna manera, Cortázar, Borges, Castillo, Mujica Lainez, ya en los 60 va a aparecer Juan José Saer, Sí, señor. con una Germán Rosenmacher. Germán Rosenmacher,
Va a aparecer más adelante Antonio Di Benedetto, Sí. o ahí también, 60, 70. Exacto. Y por supuesto van a coincidir todos ellos en una misma idea, y todos estamos pensando la literatura desde otro lugar. Exacto. Eh, Exacto. No desde la novela, o sea, Saer y Di Benedetto tal vez, Mujica Lainez también, pero siguen. El primer libro de Saer es un libro de cuentos. Claro. En la zona. En la zona. Por eso, igualmente voy a hacer una vindicación Sí, de a ver. Manucho Mujica Lainez. Hubo críticos, incluso hay uno muy interesante para leer, que ha escrito una historia de la literatura argentina, que dice, Mujica Lainez, no me lo olvido más la frase, porque me pareció muy desafortunada, Mujica Lainez es un continuador de Enrique Larreta. Bueno, a ver, muchacho, me parece que vas a tener que leer Misteriosa Buenos Aires. Yo puedo entender que Don Galás de Buenos Aires puede ser que sea la continuación de Larreta, pero era un Mujica Lainez de 30 años. Pero el Mujica Lainez que escribe en los años 50 se ha despegado de todo eso, tiene otro mundo y ha escrito Misteriosa Buenos Aires, que es uno de los libros fundacionales de la literatura porteña al menos. Con cuentos como El hambre, El salón dorado, El hombrecito del azulejo, El libro. El patio iluminado. Sí, totalmente, totalmente. La casa cerrada. Hay cuentos que en ese libro, ustedes quieren ver historia argentina, historia de Buenos Aires, lean Misteriosa Buenos Aires, porque es el ilustre amor que ha leído Mariana Uruz. En su canal, Mariana Uruz, lo leyó muy bonitamente, El ilustre amor. ¿Cómo es que se llama el canal? Vení que te cuento. ¿Querés que te cuente? ¿Querés que te cuente? Bueno, lo hemos... Vení que te cuento, ¿no? No. O te cuento un cuento. Bueno, te perdón, cuento un cuento, Mariana, algo así. ya vamos a poner el canal. ¿Me contás un cuento? Me contás un cuento. Ahí está. El canal de Mariana Uruz, ella lee cuentos, tiene una voz bellísima y material muy grato. Bueno, ella leyó El ilustre amor de Mujica Lainez. Todos estos hombres están conviviendo. Borges sigue escribiendo, Mujica sigue escribiendo, Cortázar sigue escribiendo, aparece Abelardo Castillo, aparece Dalmiro Sáenz, aparece Germán Rosemacher, aparece Juan José Saer. Están en convivencia. Parecen enfrentados unos con otros. Y de pronto aparece también en los años 70 Lamborghini, con un cuento profundamente violento, bueno, la violencia en presencia notable. ¿Qué va a pasar? Bueno, Rodolfo Walsh está pululando por ahí, ya le dedicamos un programa. Rodolfo Walsh, otro, distinto, más allá de sus cuentos policiales. Más borgiano de lo que se quiere creer. Más borgiano, ¿no? De lo que se quiere creer, le hemos dedicado un programa a Rodolfo Walsh. Pero para mí, Sebastián, a ver si coincidís, se va a dar en los años 60, sobre todo fines de los 60, sin ir más lejos, estamos hablando de fines de una década convulsionada que va a dar pie luego, por supuesto, a por lo menos 10 años de convulsión en América Latina, que es los años de las grandes dictaduras y años de plomo, como dijo y gobiernos de facto. Claro. Pero se va a dar, creo yo, motivado también por cierta influencia tardía de la Revolución Cubana, claro. de cierto marxismo cultural, de la proliferación de revistas, digamos, más políticamente comprometidas, ¿no? El intelectual comprometido sartreano, ¿no? Que va a ser la revista Contorno, que va a ser Punto de Vista, todo ese despelote con los hermanos Viñas. Sí. David Viñas tiene también se ingresa en la narrativa, Umberto Constantini, Haroldo Conti, otro. Y se va a dar esa literatura más de barricada, una literatura, y el cuento va a ser, por que en supuesto, algunos casos va a lograr calidad, bueno, hay que decirlo. Sí, bueno, Constantini y bueno, Haroldo Conti tiene unos cuentos que ¿cómo se llama la gente? El libro de él. Sí. Bueno, no me voy a acordar ahora, pero tiene la palabra gente. Sí, señor. Bueno, no importa. La balada del Álamo Carolina. También. Las 12 Abragados. Bueno, y ahí se va a generar un problema, una suspensión, claro, por supuesto, sobre todo a partir del proceso del 76, ¿no? de la dictadura militar que duró hasta el 82. Y ya, para mí, déjame pensarlo así y corregime si me equivoco, para mí, lo que viene después de la dictadura, del 82, y toda la década del 90,
va a ser el triunfo de la novela, para mí. No encuentro... Y se muere Borges Cortázar, Se muere Borges, Cortázar, Mujica, Lainez. Abelardo se empieza a dedicar más al teatro, a la novela. La novela. ¿Qué nos queda? Saer ya es más novelista que otra cosa. Totalmente. Ya sus grandes cuentos ya están. Sus grandes cuentos ya están. Va a empezar ya... Saer muere en el 2005. Sí, les quedan unos 20 años todavía de esplendor, 30 tal vez. Pero es más la novelística, glosa, Nadie nada nunca, La Grande, qué sé yo. Pero si pienso en el cuento, entre los 80, los 90 y entrado el 2000, no encuentro demasiada... Bueno. ¿Por qué? Porque ahí se da el novelista, ya no solo más comprometido, sino se da esta cuestión en la literatura argentina que gira en torno de ¿qué hacemos con la herencia de la dictadura? ¿Qué hacemos con Malvinas? Exacto. Que ya hemos dedicado el programa. Y la respuesta ¿qué hacemos con Malvinas? Viene de la mano de la novela. Bueno. ¿Qué hacemos con el peronismo? Claro. Porque también, a ver, Esa mujer de Walsh, ciertos cuentos de David Viñas, Rosemacher en Cabecita Negra. Qué lindo cuento. Digo, ¿qué pasa con el peronismo? Digo, la imbricación, literatura, política y género literario, va a ser más fuerte en los 80s, 90s y para mí no termina de resolverse. Bueno, ahí hay un nombre, te voy a tirar un nombre que aparece, que es el de Rodolfo Fogwill. Bueno. ¿Qué ocurre? Sí, perdón, que Fogwill, pero está muy bien lo que decís, yo lo comparto. Fogwill, primero con música japonesa, con Muchacha Punk, en realidad, que es el primer libro de cuentos, si no me equivoco. Después música japonesa, después se van a convertir en libros que él va a refundar, va a refundir, mejor dicho, y después sus cuentos completos. Hay una respuesta clara a Borges, ¿no? En Help a Me, que son las mismas letras de El Aleph, ¿no? Incluso lo que va a ser la alucinación del Aleph en realidad va a ser droga, ¿no? O sea, sí, muy notablemente en los años 90. Y el ingreso de la cocaína en los 80. Claro, definitivamente, y la destrucción total, que Fogwill me parece que supo captar en muchos cuentos. Es un narrador muy interesante, escribe muy bien. Por supuesto incómodo en algún sentido, porque a ver, digamos esto, vamos a ser un poquito incómodos. La democracia de los años 80, que deriva en la democracia de los 90, es un tanto criticable. Yo diría un tanto, no, muy criticable. Bastante criticable. Hay cosas que se olvidaron, hay cosas que se tomaron, que se vieron de una manera o de otra, que no... Ustedes me dirán, es imposible hacerlo de manera completa, comparto plenamente, pero Fogwill fue, en algún sentido, una mirada interesante, polémica, en cierto sentido pero hay que esperar al siglo XXI, creo yo, como bien decías vos, para que las aguas bajen, para que todo ese fervor que había baje y aparezcan narradores nuevos de valía. Yo creo, lo digo siempre, perdona a todos, pero la gran narradora de cuentos es Samantha Schweblin, me parece. Sí. Samantha Schweblin con dos volúmenes. Sí. 2 volúmenes de cuentos, sí. Que es Pájaros en la boca y El núcleo del disturbio, que es alucinante. 7 casas vacías. Y 7 casas vacías. 7 casas vacías, me parece. Más desparejo, sí, para mí 7 casas vacías. Está bien. Pero es una observación igualmente meramente personal. A mí me parece que es junto con otros grupos de narradores jóvenes que hay, Fabián Casas, es la renovación de la literatura. ¿Por qué? Porque es una generación, creo yo, como la mía, tal vez. Yo pertenezco a una generación... Que no vivieron la dictadura. Que no solo no vivimos la dictadura, sino que la dictadura y todo lo que fue el proceso posterior nos llega desde el relato oficial. Claro. Relato oficial que en nuestros años de conciencia política eran los años, estamos hablando del 2007 al 2015. Claro. Digamos. Yo considero que perdón por la referencia geográfica, mi generación a la que yo pertenezco, generación fines de los 80, recibe
de primera mano toda esa construcción histórica a partir de un relato. Exactamente. Que por supuesto uno decide creer, no decide creer, hasta que toma conciencia, madura, genera un poco de conciencia crítica y uno se da cuenta de que no fue de pronto tan lineal como se suele pensar. No, fue una época oscura. Sobre todo en literatura. Oscura. Fue una época oscura. Sobre todo en literatura, ¿no? Yo como toda época oscura es difícil de... Puedo hablar con cierta soltura de literatura y no de otras cosas, de política ni hablemos, pero en literatura no fue tan... Está muy bien lo que decís sobre Foucault, es esa literatura posterior a los 80, 90, literatura casi cocainómana. Sí. ¿No? Las islas de Gamero tiene la presencia no solo de la cocaína, sino del menemismo fuertemente marcado. Cierta literatura outsider, también pienso en Laiseca. No sé por qué se me ocurre Alberto Laiseca. Yo creo que la labor que hizo Laiseca. Laiseca como recopilador de cuentos, ¿no? Es un maestro de la divulgación del cuento, ¿no? Sí, Alberto Laiseca es otro de los grandes narradores argentinos. Y lo que va a pasar, Sebas, también... A mí me gustan sus cuentos. Sí, es muy divertido Laiseca. Pero lo que va a pasar, matando enanos agarrotazos... Después va a haber personajes, por supuesto, que no se nos escapan. Debe haber grandes cuentistas ahora que están... Bueno, yo estoy pensando, mira, por ejemplo, hay un gran cuento de una cuentista argentina que seguro ustedes no conocen, que es Amalia Jamilis. Amalia Jamilis es Ahí está, Elvira Orfé. O sea, hubo grandes cuentistas que lamentablemente por cuestiones editoriales han pasado, ¿no es cierto?, pasaron así, y que algunos que somos un poquito más ratas de biblioteca seguimos. A mí, yo soy un fanático del cuento, entonces todo cuentista, me dan un libro de cuentos y lo leo, tengo pasión. Y además es un gran cuentista, Porrini. Ustedes no lo saben, pero ya se van a enterar en algún momento. No le hagan caso, él me quiere mucho. Atlas para piano, bueno. Melodía de hojas secas, son obras que también circulan por allí, que estamos hablando, año 2000... Fines de los 90. Fines de los 90. Por eso decíamos los 90 fue un desastre. Ya, totalmente. Pero yo creo que ahí sí se yergue, no nombramos y debemos nombrarlo. No nombramos a Ricardo Piglia, lo nombramos, bueno, pero a eso quería tiene ir. algunos buenos cuentos. Sí, bueno. Yo no soy afecto a Piglia, lo voy a aclarar. Está bien, pero a mí me parece que Las actas del juicio es un gran cuento. Como desigual me parece por momentos. La loca y el relato del crimen es un cuento valiosísimo. Sí, valiosísimo. Pero ahí viene esto, justamente. ¿Qué va a pasar en los fines de los 90 y sobre todo buena parte de los 2000? La convivencia o la dificultosa convivencia entre el escritor y el profesor de teoría literaria. O el académico de la literatura. Bueno, qué mal le hizo, ¿sabes? ¿No? Y la literatura. Piglia. A ver, Piglia tiene cosas de una lucidez admirable. Sí. Pero qué sé yo, a mí Respiración Artificial, qué sé yo. Sus libros de cuento, bueno, Las actas del juicio. Las actas del juicio me Hay gusta. otro que es que donde está la loca y el relato del crimen. Sí, señor. Tiempos violentos será, no me acuerdo. No, Tiempos violentos es una película de Tarantino. Bueno, Martín Cohan. Martín Cohan es. Yo leí todo lo que escribió Cohan prácticamente, salvo sus primeras novelas. Capítulo aparte. No vamos a hablar ahora de Cohan. Pero tiene eso, como cuentista, qué sé yo, novelista, tiene algunas cosas interesantes, pero sigue en ese pulso de pensar o repensar, primero, ¿qué hacemos con la cuestión historia, política y literatura? Segundo, ¿qué hacemos con la dicotomía sarmientina, civilización y barbarie? ¿Qué hacemos con Borges? Claro. ¿Qué hacemos con Borges? Y bueno, Piglia lo resolvió a su manera. Cohan lo está pensando todavía. Me encanta lo que está pensando. Lo está pensando todavía, la verdad es esa. Yo creo que sobre todo su última novela, no sé, María Elena Fonsalío me va a matar. No, está bien, pero bueno, uno entiende. Ahora, los que están por fuera de ese canon, una Samantha Schweblin, hoy... Sí, para mí, la gran narradora breve. Revitalizan la idea del cuento justamente con estas características que decíamos, ¿no? Por ejemplo, el día que mi hermana Abril cumplió 8... No, el día que yo cumplía 8 años, mi hermana Abril se tomó de un saque un vaso de lavandina, o una taza de lavandina.
Un cuento que empieza así, que es Un hombre sin suerte, de 7 casas vacías, de Samantha Schweblin, yo me invita a leerlo plenamente. Totalmente. ¿No? Totalmente. Pájaros en la boca. Pájaros en la boca. Qué cuento. Matar un perro. Matar un perro. Matar un perro. Matar un perro. ¿Ustedes quieren ver la dictadura sin que se nombre? Bueno, ahí Sí. está. Ahí está. Ahí fuiste al punto. Muy Bueno, bien. ¿por qué? Porque no hay un militar, no hay un guerrillero al que le están pegando en la cabeza. Eso es alegoría, gente. Basta, basta, porque ya yo no me doy más de la alegoría. Un día voy a alegorizarme a mí mismo. Samantha Schweblin narra el mejor cuento de violencia ejercida de una manera fría y calculada con una magistralidad de 5 páginas. Matar un perro. Es decir, ahí está la dictadura. Y no se nombra ni a Videla, ni a nada. Ni hace falta el tiempo. No, pero ahí está la dictadura completa. Continua. Y continua. Continua. Es decir, el exterminio del otro, ¿no? Es algo impresionante. Yo cuando leí el cuento, hace muchos años, el libro recién había salido y lo compré en circunstancias particulares en una librería en el Partido de San Martín, librería a la que le tenía muchísimo cariño, hace muchos años que no voy, que me dejaban Revolver y Garabombo, exactamente, Garabombo, novela de Escorza. Y encontré y le dije, ¿quién es? Y me dice, es una chica de Hurlingham que acaba de ganar el Fondo Nacional de las Artes. Y me gustó la tapa, miren por qué lo compré. Y dije, bueno, vamos con esto. Cuando lo leí quedé loco. Mirá. Después lo vi en una revista que desapareció que se llamaba... Búsquela, profesor. Mil Mamuts. Fue una revista de cuentos interesante. Muchachos de Mil Mamuts, si alguna vez nos ven, reháganla. Era sobre cuento hispanoamericano, exquisita. Yo compré todos sus números. Bueno, ellos publicaron un número dedicado a Samantha Schweblin y ahí también me abrió la perspectiva. Y realmente cuando vi la edad de la autora dije, ¿qué estoy haciendo yo? ¿No? 23 años tenía Samantha Schweblin. ¿Qué año estamos hablando? Y 2000... Mira, tenía 23 años Samantha, debe ser 2001. Bueno. 2000. No sé, impresionante. Nosotros creo que tuvimos desde el 78, la Samantha. fortuna de poder conocerla cuando yo era estudiante, en el 2009. Tenemos que subir su entrevista, la tengo grabada. Pasa que está grabada con una calidad, año 2009. Y ahí, y con esto ya dejo de hablar porque se nos fue el programa ya a 1 hora y monedas. Uy, qué largo. Pero el tema da para seguir hablando. Sí, si quieren, seguimos. Seminario. Samantha Schweblin la entrevistamos, vino al instituto, al profesorado, al Marechal. Habíamos leído sus cuentos, por supuesto, hace 15 años. Y nos había publicado Pájaros en la Boca. Pájaros en la Boca. Sí, ya había publicado El Núcleo del segundo Disturbio libro. Y estaba Pájaros en la Boca recién publicado. Y ella nos decía, porque ella viene de la formación del cine. Claro, no viene del palo literario puro. Tal vez eso le permita también desentenderse de ciertas problemáticas. Mejor, Dios mío. Entonces decía, en un cuento, ella muy lectora de Raymond Carver. De Salinger. De Salinger también, Salinger. ¿no? Sí. Bueno, pues ni hablemos de Salinger, ya hablamos de Salinger. Y decía, en un cuento, si yo quiero, o sea, en una película, si yo quiero filmar el asfalto, puedo filmar el asfalto, poner la cámara en el asfalto. Pero si yo quiero filmar el asfalto real, voy a filmar el asfalto con la, ¿cómo se dice? Con la ilusión óptica que genera. Claro. Eso es el asfalto. Bueno, ¿cómo se hace eso en literatura? O sea, ¿cómo puedo decir asfalto sin decir la palabra asfalto? Porque la palabra asfalto pierde significancia. Entonces, bueno, esa es la estrategia del cuento, justamente. Una mecanismo. Y lo hace muy bien. Entonces dije, esta es la forma de pensar. Totalmente. El cuento. Después, por supuesto, como bien decías, el siglo XXI va a ser, y sobre todo del 2015 en adelante, impresionante. Va a ser impresionante en muchos aspectos. Hay y todavía estamos en procedimientos. Mira, estamos construyendo y pensando. A mí me gusta mucho Fabián Casas. Fabián Casas, mira, yo no leí nada. Tiene cosas muy interesantes. Vayan a leer sus cuentos, son geniales. Hay elementos reconocibles de toda una tradición.
también me atrevo a decir que convive el cuento hoy en día con ciertas cosas. Hay un escritor argentino al que le tengo aprecio por su visión del mundo, es muy interesante, no lo voy a nombrar, es un apellido francés o catalán ahí, que es interesante lo que ha escrito, pero una vez dijo una frase muy desafortunada, dijo: el cuento ha terminado siendo, o mejor dicho, cualquiera puede escribir un cuento si va a un taller literario. Yo le digo que no, porque lograr lo que hizo una Samantha Schweblin, un Fabián Casas, para hablar con actuales, o irnos hacia atrás y decir, un Lugones, un Holberg, ¿no? Y en el medio pongan a todos los que nombramos, no creo que sea un ejercicio de lectura de pe a pa. Aunque Samantha da talleres. Eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Yo siempre digo que el autor, no me opongo a los talleres, al contrario, hay personas a las que les es necesario entrar a un taller y demás, pero cuando lo da un autor, yo creo que va a escuchar al autor en su métier, ¿no? Que es Abelardo Castillo dio talleres y él habló contra los talleres. Contra los talleres. Totalmente. Pero él daba también talleres. Su esposa, Silvia Iparraguirre, también es una interesante narradora. Creo que nos estamos olvidando de... hay una narradora que era del grupo del Escarabajo de Oro, espera, que tiene un cuentazo, La fiesta ajena. Bueno, ya me voy a acordar. Qué vergüenza, ¿no? Sí, Liliana Hecker. Liliana Hecker tiene cuentos exquisitos. Son narradores que tienen la particularidad de haber encontrado que lo que se quiere decir tiene un discurso político, y yo lo aplaudo, tiene un discurso político sin necesidad de que el libro se llame Contra tal. No es necesario, ¿no? O ponerle títulos que... ¿no? Todos ellos tienen una composición política clara. Lo que pasa es que no tratan de alejarse, en algunos casos lo logran muy bien, en otros a medias, pero el esfuerzo lo vale. Tratan de alejarse de la alegoría clara, ¿no? De la alegoría. Sí. A mí me parece que, por ejemplo, Lamborghini, cuando le pone a uno de los personajes el nombre de CGT, y bueno, ya es demasiado, ¿no? Me parece. Siendo Lamborghini un narrador que uno, digamos, frunce, ¿no es cierto?, los ojos, frunce su ser, porque realmente logra lo que quiere, que es golpearnos en la cara de una manera notable. Después, también nos olvidamos del caso del Frasquito, por ejemplo, el gran libro de este autor argentino, ya me voy a acordar el nombre, que fueron hitos, pero fueron, a mí me parece, sin ánimo de ofender, me parece que fueron hitos políticos más que, ¿no? Sí. Es decir, Guzmán. Escribe muy bien, Luis Guzmán, exactamente. Que escribe muy bien, pero valga decirlo, es un cachetazo político incorrecto en el momento y demás, y punto. Porque uno vuelve, como bien decía Diego, volvemos a Lugones, volvemos a Borges, volvemos a Cortázar, volvemos a Abelardo Castillo, a quien tengo un cariño. ¿Cómo me hubiese gustado tomarme un vinito con Abelardo? Volvemos a Samantha, volvemos a Fogwill también, porque en ellos hay algo que da vueltas y que de alguna manera los convierte en clásicos, ¿no? Estoy siendo muy jugado, porque alguien me dirá, ¿quedará? Yo creo que sí. Yo en este caso me juego. Para mí los cuentos de Samantha, que es una contemporánea mucho más joven que yo, es una clásica. Va a convertirse en un clásico. Es un clásico, sí, totalmente. Pero... porque hay una maestría en el trabajo del cuento. Sí. Y debo decir que, ¿cómo se llama el maestro de corte y corrección? Tienen los talleres. Sí, el de corte y corrección. Sí. Hacer el verso. Exactamente. Estuvo en el canal. Sí. Gran maestro. Ya nos vamos a acordar. Ven que esto está, ¿no es cierto?, va surgiendo.
Di Marco. Marcelo Di Marco. Marcelo Di Marco, un gran maestro de la narración. Maestro de maestros, diría yo, además. ¿no es cierto? Maestro de guionistas también. Sí, Marcelo Di Marco es una de las personas que sabe dar un taller, como nadie, de manera absoluta. Ha marcado muchas de estas cosas. Ha señalado la calidad de estos narradores, de estos y de estas narradores, ¿no? Porque la literatura argentina tiene un plus y es el cuento. Así como uno dice, perdón, hermanos de Chile, porque estoy resumiendo, porque pienso en grandes narradores de Chile como Juan Emar, que algún día nos ocuparemos. Chile es un pueblo de poetas, como digo siempre, ¿no? Se han dado poetas de gran valía. Argentina es un territorio de cuentistas. Sí. Mal que les pese a muchos novelistas, creo que hemos dado grandes novelas, pero lo que hemos dado en cuento es invaluable en ese sentido. Y para cerrar un poco el cuento, ¿no? Si bien tal vez la influencia no sea directa, porque lo habían leído, es increíble la relación con la literatura norteamericana, ¿no? Eso es otro tema, y dejamos abierto el capítulo para cuando hablemos de literatura de Norteamérica. Pero, exactamente. Bueno, perdón, no te quiero cortar. No, maestro, no, por favor, porque esto sería infinito. Es una pasión que tengo el cuento. Seguramente más de uno de ustedes o alguna va a decir, va a poner un nombre. Che, los cuentos de... Está muy bien, sí, está muy nos bien, hemos perfecto. olvidado millones. Pero yo estoy pensando, el cuento Todos los fuegos el fuego, sí, nos muestra que no hay que preocuparse tanto por aquellos objetos que son perdidos dentro de la conflagración, sino aquellos que se funden dentro de la conflagración. Muy buena analogía. En Todos los fuegos el fuego, uno de los mejores cuentos de ese libro, acaso el que le da el título. Julito Cortázar. Julito Cortázar, lo que se funde en el fuego es... Totalmente. Es el Coliseo romano. Y no sé si lamentamos tanto aquellas cosas que no tenemos más a partir del fuego, sino que el fuego funde para refundar. Totalmente. Las cosas. No es cuestión de andar prendiendo fuego. Sí, aparte, y todos sabemos lo riesgoso que es prender una pipa o un cigarrillo cuando uno está en la cama. Entonces, no hagan eso, ya lo sabemos, no hace falta decirlo. Sí. Qué alegórico, ¿no? Por otra parte. Me gustó mucho su libro, profesor. Me gustó mucho su libro de cuentos. Su libro de cuentos. El niño gediento. El niño gediento. Qué linda. Y léanlo. El coso, ¿cómo era? No me acuerdo, el coso negro. No me acuerdo. Sí. Listo, ya está. Basta. El origen negro. El origen de las especias. Tiene el profesor Ortega ha publicado un par de libros de cuentos. Sí. El niño gediento, vayan y búsquenlo. Yo hice la película. Sebastián De Caro dijo que es la mejor película de todos los tiempos. Sí, vamos a ver qué dice Luquitas Rodríguez, ¿no? Luquitas la vio y me dijo, mira, después del Ciudadano, tu película es... Ciudadano. Claro, tu película está en el puesto 6000. Ya empezamos a desvariar. Sebastián, la grabé en el fondo de Merlo. Sí, Aldo Fongo. En homenaje al querido Pepe. Bien. Bueno, perdón, se nos fue a 1 hora 15, no sé cuánto va a durar esto. Perdón. El tema, por supuesto, es apenas... inagotable. Es apenas un atisbo. Así que cualquier duda que haya quedado, ahí quedará, porque no sé si la responderemos. Así que sigan leyendo, sigan pensando. Y por supuesto, gracias por estar ahí. Sebastián, un placer, como siempre digo. Nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Que tengan muy buena semana y a seguir leyendo. Chao. Adiós. Gracias.